Muy buenas, soy Enel y os traigo un vídeo sobre la configuración de filamento avanzada en el programa Prusa Slicer. Os recuerdo que también tenéis a vuestra disposición unos vídeos donde explico la configuración básica o sencilla de este mismo programa. Si veis que hay algún parámetro que no se explica en este vídeo y no termináis de entender o queréis profundizar un poco más en él, no dudéis en echar un vistacillo por mi canal y ver los vídeos que tengo, que seguro que hay alguno que os resulta interesante. Hoy nos vamos a centrar en la sección de filamento. Hoy os traigo algo grande, que es la configuración avanzada del filamento. Esta vez voy a utilizar un único vídeo para explicaros toda la configuración avanzada del filamento, porque realmente tampoco hay tantos ajustes que cambien respecto a la configuración sencilla. Así que creo que se pueden cubrir todos en un único vídeo. Como veis, ya tengo a mi amigo Blastoise esta vez enorme en la plataforma de impresión para explicaros todo lo del filamento. Primero, en la sección del filamento, la única opción a mayores sería el multiplicador de extrusión, que esto ya os dije que mejor no tocarlo, que modifica la velocidad del motor de extrusión en relación a la velocidad de movimiento para modificar el flujo de plástico que sale por la boquilla. El estándar es 1. Si todo está bien ajustado debería ir bien, porque precisamente se ajusta la impresora para que el flujo sea 1, por lo que este valor casi que no debería tocarse. Puedes hacer pequeños ajustes variándolo entre 0,9 a 1,10, 1,05, entre 0,95 y 1,05 en caso de necesitar pequeños ajustes o pequeñas compensaciones en la extrusión, pero no más. Si realmente el filamento te sale muy débil y tienes que subir la multiplicación de extrusión a 1,5 o 1,75 para compensar que el hilo te salga demasiado finito o con poca consistencia, eso es que tienes el problema en algún otro sitio, un atasco en el extrusor, por ejemplo, que el filamento está definido con un diámetro que no corresponde. Si pones aquí un diámetro de 3, por ejemplo, y estás metiendo filamento de 1,75, realmente saldrá el hilo muy débil, con poca consistencia. Pero será un problema que viene derivado de otra forma. ¿Que se puede arreglar con el multiplicador de extrusor? Hombre, pues sí, porque si le dices que el diámetro es del doble del que realmente le estás metiendo, si le pones un multiplicador de extrusión del doble, te va a generar el doble de flujo de plástico y al final vas a compensar unas por otras. Pero realmente tu problema no es que tu multiplicador de extrusión esté mal, sino que tu diámetro está mal ajustado. Por tanto, este multiplicador de extrusor, lo suyo es dejarlo en 1 y buscar la causa raíz del problema. En la parte de enfriamiento no tenemos novedades, siguen las dos del ajuste sencillo, que ya tenéis por ahí el vídeo para echarle un vistacillo si queréis ver un poco más en detalle esto. En la pestaña de avanzado nos permite seleccionar el tipo de filamento. Esto, misceláneo. Al final es una información que te aparece en el G-code cuando lo has exportado. Vamos a verlo en uno. Tengo por aquí un G-code y como veis, en la parte final, justo en la parte personalizada del final del G-code, aparecen un montón de comentarios, que al final es la configuración con la que habéis hecho este G-code. Como veis, pues os vienen los parámetros de velocidad, de distancias, de colores, y uno de ellos es el tipo de filamento que habéis utilizado. Es decir, todos estos ajustes se usaron para esta impresora y este tipo de filamento, con esta densidad de relleno, estos patrones, etc. Entonces, al final, esto es simplemente algo informativo. Sabéis que es PLA y cuando generéis el G-code, sabéis si el G-code que estáis o que vais a cargar era para el plástico PLA, era para plástico ABS o era PETG. Lo podéis ver directamente en el G-code en caso de que ya no os acordéis para qué tipo de plástico habíais generado esos ajustes. Así no tenéis que volver a generar. Entonces, bueno, como no cuesta nada elegirlo del desplegable, pues lo suyo es elegirlo y ya está. En mi caso, que el 90% de las impresiones son en PLA cuando no son en PETG, pues lo dejo siempre en PLA y ya está. La parte de material soluble es para marcarla en caso de que vuestro filamento sea soluble en agua. Esto no es lo más normal, no es muy común, salvo que tengáis impresoras que tengan doble extrusión, que en ese caso sí, hay un determinado material soluble que viene muy bien para imprimir los soportes, porque lo imprimes todo, los soportes los puedes poner si quieres macizos que se peguen a la pieza, el acabado que queda debajo de los soportes es perfecto y una vez impresa la pieza la metes en agua tibia un ratito, se vuelve gelatinoso el plástico y se retira con total facilidad. Este tipo de filamento soluble en agua se conoce con el nombre de PVA, este de aquí. El PVA es el que es soluble en agua, por si queréis echarle un vistacillo. Si eso os dejo el link en la descripción del vídeo de algún tipo de material PVA por si le queréis echar un vistazo o queréis probarlo. Y luego aquí viene el ajuste gordo, el tocho, que es la velocidad volumétrica máxima. ¿Y esto que tiene un nombre tan raro qué es? Pues básicamente es para limitar la velocidad de extrusión y de impresión, por tanto.
indicas el flujo máximo que va a salir por el extrusor. Así evitas sobrecargar la máquina. Por defecto está en 0, que es sin límite. Esto no quiere decir que no imprima nada, sino que no está limitado. Imprimirá las velocidades que le hayas puesto por defecto en la parte de velocidad y ya está. Pero no olvidemos que al final este programa no conoce los límites de tu máquina. Si tú le has puesto que imprima a 100 milímetros por segundo, con un flujo de 1, con con una anchura de extrusión de 0,4, eso te va a requerir un determinado flujo, que a lo mejor la máquina no es capaz de dar. Entonces, para evitar sobrecargarla, lo que se hace es poner un flujo máximo para saber que nunca vas a sobrecargar la máquina, que nunca vas a exceder esos límites. Esto en la mitad de las impresiones o más que hagáis no va a tener ningún efecto. Igual, si imprimís piezas pequeñas, nunca va a tener efecto porque nunca vais a alcanzar esa velocidad máxima. Por eso tengo aquí a mi amigo Blastoise gigantesco. Primero vamos a hacerlo chiquitín, al tamaño normal, y vamos a laminar para que veáis lo que os digo. En este caso, he cambiado esta visualización para la tasa de flujo volumétrico. Lo podéis seleccionar de aquí para cambiar este visto. Normalmente siempre estaba en vista de función y veis el tipo de perímetros que es, etcétera. Pero en este caso lo voy a poner a tasa de caudal. Y en este caso podéis ver cómo es la tasa de caudal según se va imprimiendo. Como veis, no suele llegar a 10 y para los valores normales, digamos, el tiempo de impresión son aproximadamente 3. Cuando crecemos a Blastoise y lo volvemos a laminar, si quieres puedes ir suscribiéndote al canal en lo que lamina y tal. Una vez laminado el Blastoise gigantesco, veis que la tasa de flujo varía en función de lo que esté imprimiendo. La tasa más alta será para la parte interior, que es la que se imprime a una mayor velocidad, mientras que los perímetros exteriores o aquellos perímetros que sean pequeños, como por ejemplo estos de aquí, tienen una tasa de flujo mucho menor. Entonces, para evitar que justo en estas zonas de relleno se sobrepasen los límites de la impresora, lo que puedes hacer es limitar ese flujo volumétrico máximo. ¿A cuánto? Bueno, pues dependerá un poco del tipo de material que estás extruyendo, de la impresora, del tamaño de la boquilla, la temperatura de impresión. Y el efecto es que cuando limitamos la velocidad volumétrica máxima, por ejemplo, la vamos a limitar a 4. Veis que para el modo normal el tiempo de impresión es de 1 día y 4 horas. Si ahora limitamos, bueno, a 5 en vez de a 4 y laminamos de nuevo, ahora vamos a ver que la tasa máxima permitida ya no son 10 y pico, la que aparecía inicialmente, sino que es 5 y algo, que la parte de dentro está muy cerca del límite, se imprime pues en torno a los 5 milímetros que hemos puesto y que ha aumentado ya un poquito el tiempo de impresión. En este caso hemos sido benevolentes, le hemos puesto 5 cuando en el gráfico habíamos visto que tampoco se llegaba a esos extremos. Si en vez de 5 la limitamos a 3, ahora habrá muchas zonas que están por encima de 3 y que ahora quedarán aún más limitadas en velocidad de impresión. A pesar de que, como habéis visto, no he entrado para nada a modificar la velocidad de impresión de la pieza, únicamente he cambiado el flujo máximo permitido y veis que ahora el flujo máximo, digamos, que se representa sería de 3,8 aproximadamente y que hay muchas zonas que tienen una tonalidad de en torno a 3, que sería el flujo máximo. Todas esas zonas de ese color del flujo máximo en torno a 3 serían en las que se limita la velocidad de impresión debido a que se ha alcanzado ese flujo máximo. Si ahora miramos el tiempo de impresión, fijaos que ha aumentado 6 horas respecto a la versión anterior donde teníamos limitado el flujo a 5. Como veis, al final, poner una limitación del flujo de 10 que estaba inicialmente o 0 sin límite a 5 solamente supuso un incremento de 1 hora, 2 horas, alrededor de 2 horas en el tiempo de impresión. Y luego bajarlo de 5 a 3 ha supuesto un incremento de 6 horas en el tiempo de impresión, porque ahora hay muchas más zonas que están limitadas por ese flujo. Por tanto, en esta parte la podéis utilizar un poco como tope máximo para garantizar que la impresión en ningún caso va a superar unos parámetros que vosotros conocéis de vuestra impresora. Y por último pasamos a la parte de anulación de filamento, o lo que es lo mismo la retracción. Aquí tenemos muchos ajustes nuevos, aunque muchos se ven de manera muy rápida. Los dos básicos, que era la cantidad de milímetros a retraer y el levantar Z, que por hacer una revisión rápida, el levantar Z era cuando después de retraer la boquilla subía un poquito en el eje Z para hacer el movimiento a la siguiente posición. Os dejo por aquí el vídeo donde se explicaban estos ajustes en la configuración sencilla. Ahora en la configuración avanzada tenemos un montón más. Los dos primeros, que son solo levantar Z para mayor y menor que, es igual que levantar Z, pero en este caso queda restringido a una cota, o bien mayor o bien menor. Es decir, si nosotros marcamos aquí y le ponemos 20 milímetros, solamente va a hacer la opción de levantar Z cuando haya impreso más de 20 milímetros.
Es decir, de las capas 0 hasta la 20 milímetros no hará levantar Z y a partir de la 20 milímetros es cuando hará esa retracción en Z, esa subida en Z después de retraer. Y lo mismo para levantar en solo Z menor. Si aquí ponemos 50 y aquí ponemos 20, por ejemplo, solo va a hacer el salto en Z en los primeros 20 milímetros y a partir de los 50 milímetros. Es decir, entre los 20 milímetros y los 50 milímetros se hará la retracción, pero no se hará ese salto en Z. Lo siguiente nos permite ajustar la velocidad de retracción y la velocidad de derretracción. La de retracción es la velocidad con la que la impresora saca el filamento de la boquilla y la velocidad de derretracción es la velocidad con la que la impresora vuelve a meter el filamento retraído en la boquilla. Es decir, la velocidad con la que deshace esa retracción. Normalmente para la velocidad de retracción no tenemos tanto límite, siempre teniendo cuidado de no sacar demasiado filamento para que no se enfríe y se nos puedan generar atascos. En cambio, en la velocidad de retracción yo sí que recomiendo tener un poco de cuidado y ir añadiéndola poco a poco. No poner velocidades muy altas de retracción, porque puede hacer que el motor de extrusión se salte pasos al intentar empujar el filamento demasiado rápido. Luego además tenemos la opción de longitud adicional en el reinicio en milímetros. Esto es cuando después de hacer una de retracción, es decir, supongamos que retraemos 4 milímetros. La de retracción será de 4 milímetros. Pero habrá ocasiones en las que en vez de retraer 4 milímetros, es decir, en vez de empujar los 4 milímetros retraídos, queremos empujar 5 milímetros, un poquito más, para asegurarnos que la salida del plástico es uniforme, si hay alguna burbuja que se haya generado en la retracción, pues haberla expulsado. Y aquí nos permite establecer cuántos milímetros a mayores queremos empujar, además de deshacer la retracción. Si yo retraigo 2 milímetros y la longitud adicional del reinicio, es decir, si yo inicialmente hago una retracción de 2 milímetros y añado una retracción adicional de 1 milímetro, retirará 2 milímetros el filamento y empujará 3 milímetros el filamento. La siguiente opción de distancia mínima después de la retracción impide que la máquina haga varias retracciones seguidas si ha impreso poco material. En este caso, si la trayectoria imprimiendo es menor de 2 milímetros, no repite la retracción, aunque le tocaría hacer una retracción. Pero como ha impreso tan poca distancia, realmente no la hace, para evitar hacer retracciones continuas. Luego podemos marcar la opción de retraer en el cambio de capa, de forma que cada vez que haga un salto en Z haga una retracción de filamento. La siguiente opción es limpiar mientras se retrae, y esto permite reducir el número de goteos. Si tenemos fugas en el extrusor o tenemos un extrusor que nos deja como pompitas o burbujitas cuando hace la retracción o la deshace, lo que hace es moverse un poquito cuando hace esa retracción, que sería justo como cuando levantas el pincel del papel haciendo ese último movimiento para que quede un trazo fino. Pues sería el mismo movimiento con el plástico fundido. Vas extruyendo y justo cuando retraes das como la última pincelada en la pieza para evitar que se quede esa gotita de la retracción. Y la última opción, que es para retraer esa cantidad cuando vas a limpiar. Es hacer como una retracción rápida cuando vas a hacer este movimiento de limpiar. Esto normalmente suele aplicar más a los extrusores que son Bowden, es decir, que tienen el motor lejos de la boquilla de extrusión y se guía a través de un tubo de teflón hacia la boquilla. En esos casos el control de la retracción es un poco más complicado porque no estás actuando directamente sobre el extremo del filamento, sino que tú actúas sobre el filamento, pero luego tienes un tubo de teflón de varios centímetros que lo guía hasta la boquilla. Al final puedes tener holguras y tampoco sabes muy bien la cantidad exacta que estás retrayendo o que estás empujando. Entonces le puedes añadir aquí como una cantidad extra a este movimiento de limpiar para obtener aún mejores resultados. Y como veis, esta parte de filamentos ha sido bastante rápida porque a pesar de que algunas opciones tenían muchas casillas distintas, al final eran muy parecidas. Así que nada, espero que os haya resultado útil este vídeo, que os haya gustado y si es así, por favor, no te olvides de suscribirte a mi canal, lo cual me haría muy feliz y además me motiva a seguir subiendo vídeos. Hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente.